No todas las familias se reúnen durante estas fechas al completo porque algunas se tienen que repartir las diferentes fechas navideñas. Esto se debe principalmente a que en la última década las custodias compartidas se han duplicado, pasando, atención, del 18% de los divorcios con hijos al 43% en la última década. Y claro, evidentemente, pues encontrar la igualdad en la custodia compartida durante estas fechas pues no es fácil. ¿Cómo se puede encontrar el equilibrio? Pues para ello tenemos a nuestro abogado de cabecera, a Manuel Hernández. Manuel, ¿qué tal? Muy bien. A ver, encontrar el equilibrio. Claro, ¿cómo encontramos el equilibrio en estas fechas? Es decir, hay muchos niños que son hijos de padres separados, hay custodias compartidas y se tienen que poner de acuerdo. A ver, realmente el acuerdo ya está establecido en el convenio regulador o en la sentencia, que establece un régimen vacacional pues en Navidades, en Semana Santa y en verano. Eso no debería haber conflicto porque está todo establecido o bien en la sentencia o bien en el convenio regulador. Además, habláis de custodias compartidas y realmente los problemas se dan más en las custodias monoparentales. Porque en las custodias compartidas, uno de los requisitos es que haya un respeto y tolerancia, una comunicación entre los progenitores, cosa que a veces en las monoparentales no hay. Claro, yo me refería a compartidas en el sentido de que tienen que compartir lo que son estas fechas y se tienen que poner de acuerdo. Cuando se ponen de acuerdo porque hay buena relación, no hay problema. Oye, este año me los llevo yo en Navidad, en Nochebuena, y tú Reyes y Nochevieja. Pero cuando no hay entendimiento, ¿quién tiene que mediar? A ver, insisto, cuando hay un convenio regulador no hay que mediar nadie, porque viene escrito, o una sentencia, si es que viene redactado, con lo cual puede ser que unas Navidades pues uno diga, oye, que es que resulta que quiero ver al niño en los Reyes, o quiero que pase Nochevieja con mi familia, ¿te importa? Y entonces ahí intentan llegar a un acuerdo, pero si no hay acuerdo es que tenemos que hacer lo que está escrito. Ahora, ¿qué ocurre? Que la problemática viene por dos sitios. Uno, cuando yo me voy a divorciar o me voy a separar y resulta que estoy en proceso, bien de llegar a un acuerdo o bien de tener una sentencia. En ese momento es el caos, porque claro, no hay nada establecido. Y si no llegamos a un acuerdo, no puedo obligar a nada, ni a mi mujer o a mi marido, ni al niño. Es decir, y además a través del juzgado no llega a tiempo. No llega a decir, tiempo. ¿te han pasado ya las Navidades? No. Y que yo creo que habrá muchas parejas que lo que pretendan no es llegar a un acuerdo, que sea lo normal, sino todo lo contrario, fastidiar al otro. Ah, ¿tú quieres en Nochebuena? Pues en Nochebuena yo. Sí, eso es muy ¿Esto lo veis habitual. mucho, Sí. Manuel? Desgraciadamente sí lo vemos de manera muy habitual. Y insisto, más en las custodias monoparentales, porque bueno, al final un divorcio y una separación es un duelo familiar. Se vive un duelo familiar al inicio sobre todo y ahí las relaciones familiares se ven muy debilitadas y se producen momentos de tensión en una época además que es una época muy familiar. Que Claro, es pero el esto problema. cuando no hay entendimiento, porque, a ver, hablemos de que hoy en día muchas parejas se separan y tienen hijos y tienen un entendimiento extraordinario y las Navidades no son ni traumáticas ni muchísimo menos, todo lo contrario, se Pero a viven de nosotros una los manera abogados nos llega- extraordinaria. no, nos llega de lo bueno. Claro, a vosotros os llega al otro lado. Y a nosotros, claro, precisamente esa parte de conflicto es a lo que nos dedicamos. Nosotros los abogados siempre tendemos a poner puentes, pero a veces el sentido común y la razón no imperan en las personas y por tanto tienes que luchar para lo que quiere tu cliente, que a lo mejor tú no lo ves como lo mejor. Y si lo intentas decir. Oye, ¿y los hijos en función de la edad tienen alguna capacidad de decisión en esta índole o no? Pues es una gran pregunta, porque los niños no tienen capacidad de decisión, porque no tienen capacidad de poder decidir todavía. Y por Como tanto, niños que no es lo mismo tener 3 que a lo mejor 15. ya. A partir de 16 años se les empieza a hacer a hacer un poco lo que ellos dicen, sobre todo en el ámbito judicial. Si lo que manifiestan es razonable, pues se tiene muy en cuenta. Pero son los progenitores los que tienen que decidir porque ellos no tienen capacidad de decisión. Lo que sí es importante tener en cuenta que donde surgen muchos problemas en esta época es cuando queremos viajar al extranjero. Eso suele ser muy habitual. Porque para poder viajar al extranjero, y me da igual que tengas 16, 17 años... Claro, necesitas la autorización del progenitor. Y si, como dice Juan, lo que quiero es fastidiar y no quiero que te vayas a los Alpes... Claro. Pues no te vas a los Alpes. Siempre que vienes, Manuel, perdóname, nos mandan un montón de mensajes y de preguntas al respecto. Supuesto, a mí me tocan esta semana de Navidad los niños, ¿vale? Y trabajo.
entonces los tengo que dejar al cargo de un familiar. Mi expareja, mi exmarido, con el que no me llevo bien, ¿me puede denunciar? No, en absoluto. No. No. Aunque no le guste. Aunque no le guste. Es decir, tú cuando tienes distribuido a tu favor ese régimen de visitas vacacionales o la custodia, ese periodo te corresponde a ti, eres tú, como progenitor de tu hijo, el que decide con quién o a quién le dejas al cargo. Y por tanto no te puede denunciar de ninguna manera. Una pregunta que te quería hacer, Manuel. ¿Hay más... ¿Qué genera más conflicto, pelearse por la Nochebuena o por la Nochevieja? Yo creo que la Nochebuena está más solicitada, ¿no? Los Reyes. Los Reyes, claro, Los Reyes creo que se pueden Los repartir Reyes- por la mañana y por la tarde, ¿no? ¿O no? Que no es, mira, el problema es que los juzgados no suelen tomar a bien el repartir el Día de Reyes. Entienden que es un día que puede generar conflicto el poner que los recoges a las 12, etcétera, etcétera. Claro. Entonces lo que dicen es, bueno, pues un año tú y un año yo. Entonces, en ese momento es cuando hay muchos conflictos, porque claro, quieren ver a sus hijos el Día de Reyes, lo cual es muy natural y comprensible, ¿no? Sobre todo cuando hay unas determinadas edades. Y ese día es el más conflictivo. Claro, pero... Y a la hora, a la hora de cuando hablamos de, pues, evidentemente, cuando todo va bien, pues todo va bien, pero cuando hay conflicto, vosotros en vuestra experiencia, ¿tenéis alguna estadística de quién fomenta más el conflicto, si hombres, mujeres o por igual? Por igual. Por igual, ¿no? O sea, no es, creo, una cuestión de género, sino de circunstancias. Esto se da mucho, y siento ponerlo encima de la mesa, con cuestiones como la infidelidad. La infidelidad, al final, genera muchas veces en los menores una situación de que la persona a la que he sido infiel, quiero yo serle fiel. Y, por tanto, a mi madre o a mi padre, que le han sido infiel, yo voy a ser fiel. Y, por tanto, irme con el que ha sido infiel... O sea, que los niños se ponen de parte de la víctima. Es un conflicto en de este confidencialidad. Entonces, en ese momento hay bastante Claro, conflicto. a lo mejor ahí la cuestión sería que igual los niños no deben enterarse de qué causas han Pero muchas veces se le propiciado dice, la ruptura, ¿no? se le dice de manera expresa. Claro. ¿Y hay abuelos que se meten en esto también? Sí, ese tipo de circunstancias a nosotros no nos suelen llegar, porque son más cuestiones familiares, etc. Sí, evidentemente, planteamos procedimientos judiciales en los que solicitamos el derecho de visitas de los abuelos, que suele ser además algo ya que está dentro del común de nuestra profesión, porque suele ser bastante habitual. Pero esas cuestiones de que mi abuelo me ha dicho, no suele ser algo que nosotros... ¿Y existe cuidado por parte de las partes de que los niños no perciban el ambiente hostil? Es decir, puede haber un problema real en cuanto a fechas y custodia y demás, pero, oye, esto lo guardamos para cuando vamos a visitarte a ti, al abogado, pero que los niños no se enteren de nada, que sería aplicar el sentido común, ¿no? Difícil. Sí. A ver, es que hay de todo. Es que el problema... Yo cuando me hacen estas preguntas siempre digo lo mismo. ¿Por qué hay tantos abogados? Porque evidentemente no todo el mundo aplica el sentido común y no todo el mundo Claro. actúa de la manera que Claro. tú estás pensando a lo Es mejor. que, si tú estás Entonces- empleando el sentido común para eso, es decir, que el niño no sea partícipe, acabas de decirlo de la infidelidad, que me parece una barbaridad, o que no sea partícipe del conflicto a la hora de Nochebuena, Navidad o Reyes, pues claro, si esa gente tiene esas luces, evidentemente no va a haber conflicto, la van a tener para todo. Y una Pero- cosa muy importante es que desde hace unos años todas estas cuestiones, el incumplimiento, hemos dicho antes, bueno, es que viene todo regulado en un convenio regulador, viene todo regulado en la sentencia, vale, pero si lo incumplo, si lo que dice lo dejo de hacer, se ha despenalizado, ya no son faltas. Ahora ya no puedes ir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional a denunciar. Con lo cual, antes que durante la Nochevieja y los Reyes y demás, que se pasaban todo el día haciendo denuncias, pues ahora ya eso no se puede. Vas a la Guardia Civil y te dicen, a tu casa. Pero Tienes que ir al Juzgado no, Civil. y si no cumples, ¿qué consecuencia tiene? Tiene unas consecuencias o bien de ejecución de convenio regulador de sentencia, o bien que si es reiterado el incumplimiento, pues ¿Y evidentemente... esto es mejor o peor, Manuel? A ver, yo considero que es mejor. Eso no arreglaba nada. Y daba pie a Y un montón de conflictos. Era me un imagino, conflicto ¿no? diario. Te veías en un juzgado de lo penal, en instrucción, con gente paseando esposada, a unas situaciones que no son deseables por haber fallado entregarle, en vez de a las 12, entregarle a las 4 de la tarde. Claro, pero hoy en día, si hay una parte de la pareja que no cumple, la repercusión entonces es ninguna. Esperar a que vuelva a cambiar de buena fe. Tristemente, nuestra jurisprudencia no tiene en sí algo que dé inmediatez o efectividad
a un incumplimiento de uno de los progenitores de manera inminente. Dicho de otra manera, yo incumplo porque no entrego al niño el día 30, que suele ser lo habitual, sino que lo entrego el día 2 y, por tanto, no he pasado la noche vieja con mi hijo, y lo que puedes hacer es ponerle un conocimiento del juzgado. El juzgado le va a decir, oiga usted, cumpla. Y le va a condenar en costas. Claro, Va a condenar en costas. Sí, pero ya Vale, cumple el día 8. Sí, Ya, claro, pero claro, al año siguiente entiendo que tú tienes derecho a tener el niño antes, ¿no? Para poder pasar esa fecha juntos. O... No hay un sistema de no hay una compensación. compensación, exacto, una Solamente que si, compensación. claro, si hay Pues reiteración. tampoco me parece bien, no, ¿eh? Si hay reiteración en el incumplimiento o el incumplimiento es grave, me lo he llevado muchos días, eso sí, el juzgado y el Ministerio Fiscal toman, evidentemente, cartas en el asunto y te pueden, evidentemente, en el caso de lo que es lo común ahora, que es la custodia compartida, que es el sistema ordinario, quitarte la custodia compartida, incluso porque en el sistema de custodia hay un problema, y es que si tú has dejado de cumplir algo que es de inicio, De ¿no? los dos. Pues puede generar eso. claro. Entonces, ¿tú te arriesgas? Bueno, pues Manuel, muchísimas A gracias vosotros. por acercarnos a esta realidad que comparte muchísima gente, y ojalá, bueno, pues cuantas más Bueno. custodias compartidas haya, pues menos problemas. Y mucho ánimo para Manuel por todo el curro que va a tener en Navidad, entiendo, ¿no? Exacto, que pases unas felices fiestas, Manuel. Solamente te va a ir bien. Justo, suele ser que después de Navidad vienen Es cuando llega muchos todo, ¿no? divorcios. Esa Claro. es la realidad. Bueno, en estas fechas...